Bienvenidos a CDA, el podcast en donde yo, Abel, los introduciré a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast de misterio favorito. Y como nos hemos estado enfocando demasiado a otro tipo de temas, ya es justo que antes de que se termine este maldito año les hable sobre un caso ovni, que no se le ha dado tanta importancia, pero vale la pena. Antes de comenzar, como ya es conocido, déjenme recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en todos lados como Caballeros del Albedrío, con una L extra, no se les olvide. Y de igual manera pueden buscarnos en Spotify, Google Podcasts, iVoox, iHeartRadio, Deezer y YouTube, en donde van a poder encontrar el estreno del capítulo el día jueves, para que lo guarden y lo vean justo a la medianoche. Ahora sí es momento de comenzar porque, como se los mencionaba, hoy toca ovnis y les pido de favor que se coloquen sus conos de aluminio en la cabeza porque esta noche hablaremos sobre uno de los casos de abducción más impactantes y cuestionables sobre todo. El caso ganaría popularidad con la salida de la película Fire in the Sky o Fuego en el Cielo de Robert Lieberman en 1993. Si ya la conocen, saben perfectamente de lo que hablaremos esta noche, pero si no, este viernes de misterio me encargaré de contarles la historia de abducción de Travis Walton. Esta historia comienza un miércoles 5 de noviembre de 1975, cerca de Snowflake, Arizona, cuando Travis Walton, un joven de 18 años, laboraba en el Parque Nacional Steve Graves, en la empresa de madera de Mike Rogers de 28 años. El negocio estaba asociado con el servicio forestal para realizar diversas obras. Tenían que quitar árboles y arbustos de una zona de más de 5 kilómetros cuadrados. Era una zona de tala y reforestación. Básicamente, ellos se encargaban de quitar los restos de los árboles que ya habían sido cortados y preparaban el terreno para plantar más. Cabe aclarar que para poder tener una asociación con el gobierno es muy complicado en algunas ocasiones. En primera, por el tipo de obras y segunda, por la competencia. Básicamente porque necesitan de mucho personal en la mayoría de las ocasiones para terminar las obras, además de que recibirían el pago más bajo entre todas las compañías, por eso los contrataban. Travis y Roger eran muy buenos amigos y con ellos trabajaba otro grupo de chicos, Ken Patterson, John Goulet, Steve Pierce, Alan Dalis y Dwayne Smith. Todos vivían en la misma localidad. Hay que reconocer que para el mes de noviembre ya tenían que estar casi terminado el proyecto de esta ocasión, pero iban muy retrasados. Parecía imposible que lo terminaran. Se vieron forzados a trabajar horas extra para cumplir con el tiempo del contrato. Trabajaban de 6 de la mañana hasta pasar de las 6 de la tarde, básicamente 12 horas. Es aquí donde volvemos exactamente al miércoles 5 de noviembre. Di mucho contexto. Eran pasadas de las 6 de la tarde y el equipo cargó la herramienta a la camioneta y partieron para Snowflake. Justo cuando iban en el camino, los jóvenes comenzaron a notar algo raro en el cielo. Eran unas extrañas luces que se movían detrás de la colina. Decidieron acercarse para poder apreciarlo mejor. En cuanto llegaron al lugar, se percataron de un platillo volador muy brillante flotando sobre un campo despejado. Tenían una buena visibilidad, nada les obstruía la vista. Era muy grande, aproximadamente medía 2,5 metros y 20 metros de diámetro. Rogers, que conducía, bajó la velocidad hasta detenerse. Todos estaban en shock. De inmediato, Travis Walton salió de un brinco de la camioneta y corrió hacia el objeto. Todos en la camioneta estaban cagados de miedo y le gritaban que regresara. Ya se querían ir, pero era demasiado tarde. Travis ya estaba posado bajo la nave de color plateado. Estaba examinando el objeto y en ese preciso momento la nave comenzó a hacer unos ruidos muy extraños, como si una turbina de un avión se hubiera encendido. Comenzó a realizar movimientos extraños, se movía de un lado a otro. Ya para este punto, Walton ya también se había asustado. Se tiró al piso y puso sus manos sobre su cabeza. En un intento por huir, comenzó a echarse para atrás con mucha precaución. Lo que pasó después se sabe directamente por los que estaban en la camioneta. En cuanto emprendió la retirada, un rayo de luz con un tono azul y verde salió de la nave e impactó a Walton en el pecho, levantándolo por el aire y salió disparado a unos 3 metros. Esto fue demasiado para todos los compañeros. Encendieron la camioneta y huyeron, abandonando a Travis con el disco volador. Según declaraciones posteriores, dijeron que creían que había muerto después de que esa cosa le disparara un rayo, así que lo dejaron. Iban a toda prisa y después de avanzar unos 100 metros se detuvieron. Razonaron las cosas, debían de regresar a rescatar a su compañero o recoger su cuerpo si es que estaba muerto. Comenzaron a idear un plan bien elaborado para hacer algo por su amigo. Estaban de regreso al lugar cuando se dieron cuenta de unas luces que se iban acercando a ellos. Parecía un coche.
De pronto, las luces comenzaron a elevarse por el aire. Era la misma luz que emitía el platillo volador. Se estaba yendo y de un momento a otro desapareció a una gran velocidad. Aún así, continuaron conduciendo. En cuanto llegaron al lugar de los hechos, no encontraron nada. Por más que inspeccionaron el área, no había rastro de Travis o de lo que había pasado ahí. No tenía alguna explicación, como si nunca hubiera estado ahí. No tuvieron de otra que regresar a Snowflake y levantar una denuncia a la comisaría por la desaparición de su amigo. Al llegar a la comisaría, hablaron con el oficial Edison y el alguacil Marlin Gillespie. Obviamente no le dijeron que su amigo se lo había llevado un objeto volador. No les iban a creer. Solo les dijeron que su amigo había desaparecido en el bosque. Lucían muy asustados y nerviosos. De inmediato regresaron a la zona de los hechos y con ayuda de linternas exploraron el área, pero no había nada. Las esperanzas se estaban agotando y las dudas aumentaban. Decidieron regresar al día siguiente para ver si encontraban algo nuevo con la luz del sol, pero no había nada. Había desaparecido de la tierra sin dejar rastro. A partir de esto y durante 5 días, los policías se vieron involucrados en una búsqueda extrema por Travis. Tenían mucha desilusión, quizás ya no lo encontrarían con vida. El relato del ovni no tenía ningún sentido para las autoridades. En primera, porque no existe ninguna evidencia física que pudiera comprobar la historia. Aparte, había mucha desesperación de parte de las autoridades, amigos y familiares por encontrar al chico. Debido a la época de invierno, los fríos de la zona pueden ser mortales. Esto les provocaba miedo. Tal vez moriría congelado. Para esto, Rogers y el alguacil fueron a darle la noticia a la madre de Walton, Mary Walton Keller, que vivía en un rancho en la comunidad de Bear Creek, a una media hora de Snowflake. En cuanto llegaron, comenzaron a narrarle los hechos. La señora parecía un poco impactada. Pidió que le contaran por segunda ocasión la historia. Se quedó callada por unos instantes y les preguntó, cito, ¿alguien más ha escuchado esta historia? Lo que les pareció algo muy extraño, y comenzarían a levantar la sospecha sobre la veracidad de todos. Comenzaron a formular teorías. Se sospechaba directamente de los amigos. Quizás lo del ovni solo era un pretexto para desviar la atención de un homicidio. Regresaron al pueblo para comunicar lo que había sucedido, y al llegar no había ningún solo agente en la comisaría. Todos estaban buscando a Walton por el condado. Además de todo esto, la historia de la desaparición de Travis se había convertido en algo internacional, y en este preciso momento, viajeros, investigadores y ufólogos llegaron al lugar de la supuesta abducción. Un ufólogo que llegó de Phoenix se tomó el tiempo de charlar con Rogers y Dwayne el sábado 8 de noviembre, en donde dieron algunas declaraciones que las pondrían en su contra más adelante. Siempre se especuló que el accidente con el ovni solo era una fachada para ocultar un asesinato. Le contaron que cuando iban huyendo, todos estaban de acuerdo en que nadie les iba a creer. Dudaron si era mejor decir que lo habían matado o algo similar. Además de que todos estaban de acuerdo que tenían que contar exactamente la misma historia. Incluso, otra de las declaraciones más estridentes fue de Rogers, que mencionó que toda esta desaparición de Walton haría que se mitigara un poco el plazo de la obra pendiente. Y recuerden perfectamente esto porque lo utilizaremos un poco más adelante. También declararon que Dwayne, a la edad de 12 años, había tenido la oportunidad de ver un ovni, muy similar al que atacó a Travis. Incluso mencionó una promesa que realizó con Travis y Dwayne. Si es que tenían la oportunidad de ver un ovni otra vez, pues si lo hacían, se acercarían lo más posible al platillo. Como se los mencioné, estos serían uno de los argumentos que utilizarían para desestimar el caso. Los agentes comenzaron a realizar visitas constantes a la casa de la madre de Walton. Incluso en una ocasión, uno de sus hermanos, Dwayne Walton, encontró a su madre llorando mientras la interrogaban. El hombre los echó y sugirió que a partir de ahora, todas las visitas que le realizaran a los agentes se hicieran desde la entrada. Así su madre decidiría cuándo se terminaba el interrogatorio. Además, le sugirió que no contestaran las preguntas si los agentes no le proporcionaban alguna información nueva o pistas. Este comportamiento fue adoptado por la madre de Travis, lo que solo agudizó los argumentos de los escépticos que querían desestimar el caso, pues se preguntaban fuertemente si ella estaba involucrada y estaba escondiendo a Travis. Conforme iba avanzando la investigación, las dudas también, porque el departamento de policía se encargó de realizarles una prueba del polígrafo a todos los involucrados en el incidente. Llamaron a C. Gilson del Departamento de Seguridad de Arizona. La prueba había comenzado y uno a uno fue interrogado. Preguntas como: ¿sabes si alguien o tú le hicieron algo a Walton? ¿Dónde enterraron el cuerpo de Travis? ¿Y realmente vieron un ovni aquella noche?
Las respuestas de los chicos fueron las mismas. Nadie le había hecho daño a Travis, tampoco sabían dónde estaba el cuerpo, pero eso sí, estaban seguros de que se trataba de un ovni. Cuando llegó el momento de la verdad, revisaron los resultados de la prueba, pero no había nada, nadie estaba mintiendo, así que la especialista tuvo que aceptar la versión que proporcionaron los jóvenes. Cito: "No cabe duda que están diciendo la verdad". El lunes 10 de noviembre, 2 días después de la interrogación, pasaría algo que cambiaría el paradigma de la investigación. Travis Walton había vuelto, y con él una extraña y fantástica historia de lo que sucedió aquella noche. Cuenta que despertó en el lugar del impacto, tardó en reconocer el lugar en donde se hallaba, pudo ponerse en pie y corrió hasta que encontró una gasolinería. Realizó una llamada a uno de sus cuñados y de inmediato comenzaron a contarle todo el problema en el que estaba metido él y sus amigos, pues la mayoría del pueblo y las autoridades creían que sus amigos lo habían asesinado. En shock, dijo lo siguiente, cito: "¿Por qué piensan que ellos hicieron eso, si solo me fui por un par de horas?". Él creía que solo había pasado un par de horas desde que había desaparecido, cuando en realidad fueron 5 días. Cuando pasaron por él a la gasolinería, comenzaron a dar una descripción de los seres que lo mantuvieron cautivo. Y en cuanto reportaron su regreso, fue trasladado de inmediato por las autoridades a Arizona para realizarle un pequeño examen médico. Los resultados rebotaron que estaba en perfecto estado de salud, solo un poco deshidratado, además de que pudieron toparse con una extraña marca de color rojo en el pliegue del codo, que parecía haber sido realizada con una aguja. Aunque se examinó, la marca no se encontraba cerca de alguna vena o arteria, así que era muy extraño. Le realizaron análisis de orina y resultó que tenía una falta de cetonas. Esto es muy importante, porque si había una ausencia de varios días, quiere decir que no estaba en desnutrición, por lo tanto no encaja el tiempo de desaparición de 5 días. Algunos críticos del caso siguieron aferrándose al hecho de que dicha marca del codo se le había hecho un día que estaba trabajando en la obra. Otros tantos mencionaban que era debido al uso de drogas, pero no había sustento alguno, porque cuando le realizaron el análisis de orina salió limpio, además de que no había ningún tipo de golpe, moretón o herida que comprobara que Travis había sido impactado de un rayo por el ovni, lo cual ya era bastante raro. Después de que terminaron con el interrogatorio, procedió a contar su historia y quedarían impactados. Cuenta que cuando estuvo lo suficientemente cerca del ovni, solo recuerda que todo se puso oscuro. Cuando pudo recobrar la conciencia, se sentía débil y tenía un extraño sabor en la boca, como a metal. Estaba en una camilla reclinable, con un extraño aparato en el pecho. Frente a él había una poderosa luz que lo deslumbraba. Le dolía todo. Comenzó a pensar en lo que había pasado. Creyó que estaba en un hospital de la Tierra, pero de inmediato comenzó a ver 3 siluetas que se acercaban a él. Sabía perfectamente que no se trataba de humanos. Según él, se trataba de 3 seres conocidos como los grises, con la diferencia de que tenían la piel blanca. Medían como 1,5 metros y tenían unas enormes y calvas cabezas. Según él, parecían fetos. Tenían los ojos muy grandes y de color marrón. Sus orificios nasales y de la boca eran muy pequeños. Tenían puesto unos overoles de color naranja. Travis en este punto se sentía amenazado. Dice que dio un brinco y se levantó de la camilla e intentó golpear a uno de los seres. Intentaba mantenerse lo más posible alejado de ellos. Tomó de la mesa un objeto que parecía un matraz de vidrio. Les gritó a los extraños que se alejaran de él o los lastimaría. Intentó romper el cilindro para filerearlos, pero el objeto era irrompible. Los aliens lo miraron por unos instantes, parecía que no estaban intimidados, y salieron de la habitación. En ese momento notó que junto a sus trajes naranjas traían una especie de zapatos de color café rosado. Travis salió de la habitación de la observación, como él lo llamó. Caminó por un largo pasillo hasta llegar a una sala esférica. En el centro de esta se encontraba una silla. Presentía que en cuanto se acercara, alguien estaría sentado ahí, pero no. De alguna extraña manera, Travis cuenta que se sentó y justo en ese momento toda la sala comenzó a deslumbrar con un montón de luces, como si todo el cuarto estuviera lleno de foquitos. Del lado izquierdo de la silla había una palanca de color café de una forma muy extraña. También había una pequeña pantalla de color verde con muchas líneas. Cuenta que cuando movió la palanca, los foquitos de la habitación se movían muy lento. Cuando soltaba la palanca, los focos se quedaban estáticos y en una nueva posición. De inmediato, dejó de manipular la palanca, ya que no tenía idea de para qué funcionaba y tenía miedo de que se estrellara la nave si es que para eso servía. Se levantó de la silla y los foquitos desaparecieron.
En este preciso momento comentó que pudo distinguir un rectángulo al final de la sala. Fue a explorar para ver si se trataba de una salida. Cuando estaba a punto de llegar, escuchó unos ruidos a sus espaldas. Pensó que se encontraría con alguno de estos extraños seres enanos, pero en cuanto volteó, se dio cuenta de que era un hombre de 2 metros con un traje azul y una especie de casco. Por lo poco que alcanzó a ver es que tenía unos ojos de un tamaño muy grande y parecía que no le entendía nada. Comenzó a realizar un sinfín de preguntas. Estaba desesperado. El sujeto del casco solo lo miró fijamente, le sonrió y le hizo una seña en el brazo para que comenzara a seguirlo. Lo condujo por una serie de pasillos y rampas que lo llevarían a una sala mucho más grande. Sintió la luz y la brisa pegando en su cara. En cuanto pudo visualizarlo todo, menciona que era muy parecido a un hangar de aviones. La serie de rampas y pasillos que había utilizado solo lo llevaban fuera de la nave de Disco. El hombre del casco continuó caminando. En el trayecto, Walton pudo ver varias naves en forma de disco de diferentes tamaños y llegaron a una sala en donde había otros seres idénticos al tipo del casco, 2 hombres y una mujer, pero ellos no lo traían. Otra vez comenzó a bombardearlos con preguntas y de la misma manera solo le sonrieron y le indicaron que los acompañara a otra sala, en donde lo acostaron en una cama. La mujer se aproximó a él, tomó una especie de mascarilla, la acercó rápidamente a su rostro. No tuvo tiempo ni de meter las manos cuando ya había caído desmayado. La próxima vez que volvió a recobrar la conciencia, se encontraba tirado frente a la estación de servicio en Arizona. El alguacil, al escuchar la historia, lo desacreditó por completo. Especuló que posiblemente lo habían golpeado en la cabeza y se había drogado mucho. Después, en un intento por llegar al hospital, distorsionó todo por el efecto de las drogas, y eso era lo que había vivido. Por otro lado, Travis seguía negando todo lo que decía el alguacil. Además, en los exámenes realizados, nada indicaba un traumatismo en la cabeza o restos de drogas en su sistema. Pero esto no parecía convencer del todo al alguacil. Incluso Travis estaba dispuesto a someterse a una prueba del polígrafo, métodos de hipnosis o cualquier otro tipo de prueba que fuese necesaria para que pudieran confiar en él. El alguacil aceptó sin dudarlo y organizó una cita privada, pues con la atención mediática no quería que se hiciera más grande el asunto. Pronto se reunieron en Scottsdale para llevar a cabo la prueba. Sin embargo, el informe resultante indicaría que no había duda que la versión que contaba consciente y la que pudieron rescatar de su inconsciente coincidían exactamente, lo que aún sigue manteniendo en problemas a todos los que conocen el caso. Por otro lado, también existe un informe de Phil G. Glass, el cual presentó una dura crítica hacia el caso de Walton. Menciona que el principal motivo para inventarse esta historia fue meramente por cuestiones económicas, ya que, como recordarán, en el contrato que firmó con el gobierno por la obra de reforestación era imposible que terminaran la obra, lo cual les traería una seria sanción económica. La única manera de evitar este pago es invocando una cláusula nombrada como el acto de Dios, que anula todas las sanciones por contrato. Sin embargo, este tipo de argumentos es descartado inmediatamente, pues con anterioridad ya habían pasado los límites del tiempo después de los contratos y no tenían ningún tipo de problema con pagar las sanciones. Además, los seguían contratando para terminar algunos otros trabajos. Además, cuando sucedió lo de Travis, en ningún momento se citó dicha cláusula para evitar el pago de contrato. Además, hay que tomar en cuenta de que Glass quería encargarse por cualquier motivo de desacreditar la historia de Travis, pues después pasó mucho tiempo intentando sobornar a los chicos con $10,000 si aceptaban públicamente que toda la historia era mentira, pero no aceptaron. Después de un tiempo, Travis continuó viviendo en el pueblo hasta que se convirtió en el capataz de un rancho en Snowflake, se casó y tuvo varios hijos. Para 1978 publicó un libro titulado The Walton Experience, en donde narra toda su experiencia de abducción, además de dar algunas conferencias en seminarios de ufología, en donde se encarga de relatar con detalle su experiencia. Para finalizar este episodio, me gustaría despedirme con las palabras de Travis contando su experiencia. Bueno, si ustedes entienden inglés, dense, yo lo tuve que traducir. Well, it was the middle of the day, middle of the week, a Wednesday, November 5th, 1975. I went to work as usual with 6 of other men that were on the crew with me. And we were cutting trees in the forest in the mountains of Arizona. And after a day's work, it was starting to get dark and we were headed home. And we saw the glow of light coming through the trees. And it was
very strange, but not really alarming at first. But when we finally got to where we could see the source of the light, we saw this UFO hovering near the road. And it was so close, there was no mistaking it. You know, you could have thrown a rock and hit it. It was... one of the guys in the back yelled out, "It's a flying saucer." And I threw open the door and I got out of the truck and I started towards it because I thought it would take off before I got very close. But it didn't leave, so, you know, the rest of the crew were getting pretty anxious and were yelling at me to get away from there. But when I got up close to it, it started to move and got louder. And so I jumped into a crouch and decided to do what the crew was yelling at me to do, is to run back to the truck. But when I stood up, my upper body got so close to the craft that some energy jumped from the craft through my body and knocked me 20 feet through the air. And the crew, you know, it was so violent that the crew thought I had been killed. And they said, he's dead, let's get out of here. So they drove away. And after they overcame their fear, they came back to see if they could help me, but they saw the craft leave and it had already taken me. So when they went to the sheriff's department to report it, the lawmen did not believe them and thought that they were making up a story to cover up for a murder, that they were that maybe there had been a fight and they just were trying to cover up for what they'd done. So they called in the state police lie detector expert, and he tested the men, and they proved that they were telling the truth, that they saw the UFO. So when I was hit by that blast of energy, it was so violent that the crew immediately thought it had killed me, because it sent me flying through the air. And one of the guys said he thought, he disintegrated, it blew him to pieces. But the other crewman said no, he was in one piece when he hit the ground. But another crewman said that the most frightening thing about coming back to him was that he thought he would see my body in a really horrible, burned up condition. But when I regained consciousness, I was on board the craft, and at first I didn't know where I was. I thought I was just in a hospital. And then I remembered approaching the object in the woods. And then when I could finally focus my eyes, I saw these creatures standing around me, lying on this table. And I just freaked out. I became hysterical with fear. And I frightened them away and tried to find a way out of there. A human-looking, I think, an alien being that looked like humans. Y así como pudieron escucharlo, con palabras de Travis Walton, vamos a despedir este episodio de esta semana, esperando que les haya gustado mucho. Si les agradó este capítulo, por favor recuerden ir a todas nuestras redes sociales a regalarlos un me gusta, un compartir o un suscribir, que nos ayudan muchísimo para que siga creciendo este proyecto. Y por ahora no me queda nada más por decir, solamente que yo fui Abel y nos escuchamos el próximo Viernes de Misterio.